Si te duele la cabeza, la espalda, los ojos, el estómago, los huesos, el oído, las rodillas, entonces escucha Quiero vivir. Pero si no te duele nada, también escucha Quiero vivir, un programa de medicina cero convencional, ingenioso, fresco, divertido y sobre todo aprenderás de la salud. No podemos dejar un programa sin obligarlos que disfruten este riquisísimo café. Bueno, el sentido del humor es parte de sentirte mejor. La cabina de Radio Mujer se convierte en un consultorio médico para dar paso a la sabiduría del Dr. Priego. ¡Comenzamos! Muy buenos días, queridos radioescuchas. Soy José María Echegaray, en el programa Quiero Vivir. Hoy estaré con ustedes, mientras estará el operador Toño con nosotros, en el teléfono Jessy y en la producción Rosy Muñoz. Aquí estaremos con el programa revisando un tema que se llama sufrimiento en la vida. El sufrimiento es una decisión. Estamos en viernes saludándolos, este viernes que amaneció un poco lluvioso, con ganas a veces probablemente de servirnos un café, de quedarnos un ratito tranquilitos. A lo mejor antes de arrancar las actividades salimos en el coche. La ciudad está hoy un poco más tranquila, parece que las vacaciones empezaron, mucha gente ha salido y entonces iniciamos una mañana fresca. Como dice nuestro querido Gilberto, con un cafecito en la mañana. Hablaremos un poco de esta parte de el sufrimiento. A veces no tenemos muy claro que nuestro organismo es un organismo extraordinario, como si fuera una computadora. Una computadora extraordinaria que funciona de una manera maravillosa, pero como todas las computadoras, desde luego, tiene que ser programada. A veces no tenemos claro esto de la programación de la computadora y no nos damos cuenta cómo la vamos programando desde pequeños. La primera programación que tenemos tiene que ver con todas las creencias que vamos manejando. A veces, si no nos damos a la tarea de preguntarnos qué es la vida o qué significa para nosotros la vida. Y nosotros creemos que la vida es simplemente respirar, caminar, comer y hacer todas las actividades que vamos haciendo en el día a día, sin darnos cuenta que hay algo mucho más profundo en cada una de las cosas que vamos manejando. En principio, desde luego, tenemos claro de que tenemos un cuerpo y este cuerpo está en contacto con el mundo exterior. Este cuerpo físico se maneja a través de las sensaciones. Y todos queremos pensar, desde luego, que este cuerpo físico es lo que nosotros en realidad somos. Y cometemos un error porque en realidad no somos ese cuerpo físico. El cuerpo físico es lo que nos permite movernos en el mundo. El cuerpo físico hace contacto con el mundo a través de las sensaciones. Incluso si revisamos un poco lo que ha sido la evolución de las emociones o la historia de las emociones, nos podemos dar cuenta cómo las emociones originalmente van tomando, en principio, de todas las sensaciones, el contacto interno que se va haciendo después. Por ejemplo, cuando una persona está hablando, por poner el ejemplo, de cualquier emoción, casi siempre la referimos primero a algo externo. El ambiente está muy frío y podemos estar seguros de que estamos hablando de un ambiente que tiene que ver con lo emocional, pero tiene que ver también con lo físico. A veces las personas no sabemos cómo hacer este contacto o este movimiento hacia el interior y estamos en muchos aspectos atrapados exclusivamente en lo que creemos que es el mundo externo. Y creemos que es el mundo externo el que nos va afectando en todas las cosas que vamos haciendo, pero no tenemos claridad de que no es así. En realidad, el mundo externo lo único que hace es nos da elementos para que nosotros podamos trabajar en el interior las experiencias que vamos viviendo en el día a día, en las situaciones cotidianas, y que de esta forma vamos conformando un mundo, que ese mundo tiene que ver con nuestro interior, y a veces no tenemos claro cómo nosotros somos los que conformamos cada uno el mundo. Podemos estar seguros de que van 3 amigos a una fiesta y cada uno de los amigos al terminar la fiesta va a hablar de una experiencia completamente diferente.
Uno de ellos llegó a la fiesta y pensó, mira nada más, vino Juan con lo gordo que me cae, no sé qué hace aquí en esta fiesta, qué barbaridad. Y después, mira, en el lugar donde está la cena, cantidad de gente que hay, la música no es buena. Sale de la fiesta probablemente incómodo, molesto por todo lo que él puso atención. Pero otro de los amigos probablemente en la fiesta voltea a ver y dice, no, miren nada más, qué increíble fiesta. Allá está fulanita que me cae re bien y también está Juan, qué bien la última vez que estuve platicando con él. La música pues está buena, puedo bailar, el ambiente está bueno y en ese momento la persona vive una fiesta o vive la fiesta desde un punto de vista completamente diferente. El tercer amigo puede llegar a la fiesta y entonces decir, mira, esta fiesta no conozco a nadie, qué bueno, me parece maravilloso, puedo conocer nueva gente, puedo empezar a conocer otro tipo de personas, relacionarme de otro modo, esta fiesta es una oportunidad maravillosa. Y los tres amigos viven la fiesta en formas completamente diferentes. Podemos estar seguros de que la fiesta fue la misma, pero el cómo perciben la fiesta son tres formas completamente diferentes. A veces si no lo tenemos claro, pero en cada familia, cada uno de los hijos tiene diferentes padres. Y uno se queda pensando, ¿cómo que diferentes padres? Claro, la experiencia que cada uno de los hijos tiene de lo que significa ser padre o de lo que significa estar como padre en esa casa es completamente diferente el cómo lo perciben. En primer lugar, a la hora que nace el primer hijo, la pareja muy probablemente está en un momento y en unas condiciones especiales, diferentes, pero ese niño nace también con un temperamento y un carácter, y ese temperamento y carácter probablemente van a hacer que el padre, la madre, reaccionen a sus estilos y sus formas. Podemos tener un hijo mayor que probablemente tiene un carácter fuerte y entonces él amanece desde la mañana, hace berrinches, es muy voluntarioso, los padres tienen dificultades para controlarlo y en ese intento de controlarlo los padres suben el tono, probablemente se ponen molestos, enojados, pero después más adelante, al año y medio, 2 años, tienen otro hijo y en el momento en el que nace el otro hijo, probablemente a ese hijo lo único que va a hacer es estar atento a los papás, va a ser un niño más tranquilo, duerme mejor, no es tan berrinchudo y los padres se relacionan diferente con él. Si al crecer preguntáramos a cada uno de los hijos cómo ve a sus padres, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos va a haber experimentado un padre completamente diferente. Tenemos clarísimo de que en el momento en el que ve cada uno padres completamente diferentes, es que cada uno está experimentando la situación de la familia de diferente forma. Aun cuando estemos en el día a día todos reunidos, de todas formas cada uno experimentaremos una diferente forma lo que va sucediendo dentro de la familia. Nos vamos a ir a un corte y les recordamos los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Su teléfono para citas, 3616-6010. Muy buenos días. Mi nombre es José María Echegaray y estaré aquí el día de hoy en la conducción del programa Quiero Vivir. El tema es el sufrimiento en la vida es una decisión. Y mandamos un cordial saludo para Austin, Texas. Austin, Texas, un abrazo, un saludo enorme. Por acá te tenemos en la mente, por acá nos estamos acordando de ustedes y esperamos desde luego también su participación. El sufrimiento, como decíamos, es una decisión. A veces no tenemos claro cómo somos una computadora extraordinaria, una máquina que tenemos que aprender a poner a funcionar. La mayoría de las personas no tenemos claro, pero vamos sufriendo por todos aquellos aspectos, por todas aquellas creencias que vamos juntando a través de la vida. A veces nos repiten desde pequeños que este es un valle de lágrimas
Y desde luego que esa idea es extraordinariamente negativa, porque cuando pensamos que lo que venimos es a llorar, lo más probable es que sea lo que nos encontremos en la vida. A veces, si no lo tenemos claro, cuando una persona empieza a comer una manzana, una persona siempre pregunta, ¿a quién creen que le va a salir en la manzana el gusano? A la persona que lo está buscando. ¿Por qué? Porque el que busca encuentra, y el que la está buscando se va a encontrar el gusano. A lo mejor las otras personas ni cuenta nos dimos y ya lo masticamos y hasta lo tragamos, pero no importa. Ni cuenta nos dimos y el gusano pudo haber estado ahí, pero no nos generó ninguna dificultad. Cuando nosotros ponemos atención en algo sin querer, lo hacemos grande y esta parte se va manifestando y presentando. El sufrimiento no debería de ser una condición de vida. El sufrimiento es como el dolor en el cuerpo. El dolor en el cuerpo es un aliado. Es un amigo que viene con un mensaje y que nos viene a decir algo. Cuando nosotros tenemos un dolor de muela, nos está avisando probablemente ese dolor que tenemos que acudir al dentista para que nos arreglen lo que está mal ahí. Un dolor de estómago probablemente nos está diciendo, oye, tienes que ir con el médico, tienes que checarte, tienes que ver qué está pasando para que esta parte pueda ser sanada, sea atendida, que veas lo que tiene y que entonces desaparezca el dolor. Así es el sufrimiento. Cuando vivimos una situación que nos genera sufrimiento en la vida, es como si fuera una llamada de atención a algo que tenemos que cambiar. Pero a veces no tenemos ni idea cómo cambiar las cosas. Y creemos que las cosas están ahí y que ese sufrimiento debe de ser parte de mi vida y lo tengo que integrar. Y esto desde luego es una parte terrible. Podemos estar seguros, y esto es algo de lo que no nos damos cuenta, que no son exactamente las cosas las que nos producen los sufrimientos, sino el cómo nosotros elaboramos en nuestra cabeza las cosas. Una experiencia cualquiera. Podemos darnos cuenta de que a un niño le pueden dejar una tarea en la escuela y el niño llega probablemente a su casa llorando y le dice al padre que la tarea que le dejaron está muy difícil, muy complicada, que ya no quiere ir a la escuela, que el maestro es de lo peor, y el padre probablemente lo voltea a ver y le dice, hijo, esta tarea que te dejaron es por tu bien, es por tu beneficio, vas a ver cómo vas a aprender, tienes que ser mejor. El padre puede sentarse con el niño a tratar de ayudarlo a hacer la tarea, calmándolo y enseñándolo a que él tiene recursos y a que él va desarrollando cada vez más recursos para resolver la tarea. Probablemente después de la tarde donde el niño llegó desesperado y el padre se sentó a ayudarle a hacer la tarea, el niño termina de hacer la tarea feliz porque se da cuenta que la pudo hacer bien. El padre prestó sus recursos. El padre, con paciencia, lo fue acompañando y ayudó a que el niño viviera una experiencia de esa tarea que lo hiciera sentirse mejor. El niño, al terminar la tarea, se siente satisfecho, contento, se siente mejor, siente que tiene capacidades, que puede enfrentar situaciones, está en una situación mucho mejor. La vida nos va presentando esto mismo. Así como podemos pensar en la tarea de la escuela, pues la vida es como si fuera una universidad en la que vamos viviendo diferentes situaciones. Y hay etapas y edades que son consideradas como de crisis, donde las cosas pueden ser más difíciles o tenemos que poner más atención en lo que vamos manejando. Probablemente al principio, desde luego en el nacimiento, dependemos completamente de nuestros padres y nuestros padres nos van enseñando, como si estuvieran dándonos un curso de inducción, un curso de aprendizaje a la vida, nos van enseñando cómo ir manejando la vida, cómo poder manejarnos en ese día a día, cómo ir llevando a cabo cada una de las actividades que vamos haciendo. Un compañero pudo haber peleado con sus compañeros en la escuela y llega con el padre y le dice, ¿qué crees? Fíjate que mis compañeros me molestaron. Y el padre va a transmitir las creencias que él maneja al niño, a veces sin darse cuenta. Y podrá decir, pues, ¿qué les hiciste? Ya ves, si te digo que eres un berrinchudo, seguramente los debes haber peleado. Y el niño empieza a pensar que hay algo malo en él. El padre puede ser que se siente con él y le diga, ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces la situación cambia porque con ese ¿qué sucedió? El niño empieza a dar la información de lo que él vio y el padre le puede ayudar. A final de cuentas el padre voltea y le dice, hijo, ¿qué vas a hacer? Mañana vas a regresar a la escuela. ¿Cómo vas a enfrentar la situación? ¿Qué vas a hacer con tus compañeros? ¿Qué vas a hacer con tus amigos? Y entonces el niño empieza a elaborar una estrategia o a pensar con el padre que tiene que hacer algo para resolver.
El padre puede ir a la escuela y decir, yo voy a hablar con los maestros para ponérmelos a todos como camote, ya sé cómo son, las escuelas son una situación terrible, y el niño se forma esa idea también y va caminando así a lo largo de la vida. No nos damos cuenta, con cada situación que los padres vamos diciendo, vamos generando en nuestros hijos una condición que ellos van a repetir, y esto se va manejando, vamos a decirlo así, en la escuela, pero el niño va empezando a poner sus recursos, las habilidades que él tiene de vida para tratar de ver cómo resuelve problemas. Y la situación va cambiando porque es diferente la primaria a la secundaria. En la secundaria probablemente los muchachos se vuelven más crueles. Los muchachos se molestan, hacen bullying, manejan toda una serie de cosas donde cada uno de los muchachos debe haber desarrollado la habilidad para poner límites y defenderse. Cuando un muchacho sufre en la secundaria o desde la primaria porque no sabe poner límites, lo que le está generando la vida o lo que le está poniendo enfrente es una tarea de aprendizaje. Aprender a poner límites, aprender a defenderse, aprender a darse a respetar, a cuidar de sí mismo. Y a veces los niños no han sabido hacerlo, o no fueron enseñados, o no pudieron lograr desarrollar esta habilidad en la casa. ¿Por qué? Con frecuencia es por la sobreprotección que los niños viven que hace que los padres no les ayuden a desarrollar sus propios recursos. Todos los niños cuando están pequeños hacen berrinches, y ese berrinche es una manifestación clara del enojo que tienen para poner un límite. Van creciendo y después tendrán que luchar para lograr esto. Y en la escuela, esta parte de poner límites y darse a respetar es enorme, extraordinario. Las niñas lo manejan diferente porque las niñas hacen bolitas donde se manejan intrigas, donde se manejan, y todo esto va haciendo que una niña que queda fuera de una bolita y llega la mamá y le dice, ¿qué crees? Mis amigas no me hablan. La mamá le puede decir, no les hagas caso, hijita, tú eres muy valiosa, y eso ni le da recursos ni le sirve a la niña. Y la niña empieza a creer que todos están locos y que ella está viviendo esa situación porque las niñas son unas sangronas, en vez de voltear a ver a ella y decir, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación? ¿Qué tengo que hacer en el momento en que enfrento una situación así? ¿Qué debo de hacer para poder recuperar a mis amigas? ¿Volver a entrar a la bolita en la que estoy? ¿Cómo poder recuperar esta parte de contacto y comunicación? Y entonces ella se da cuenta que hay algo que ella puede hacer. Y que en el momento en el que ella pueda hacer algo, su vida en la escuela va a cambiar. En ese momento se da cuenta de que en sus manos está ir creando condiciones. Y si esto lo aplicamos a la vida, nos vamos dando cuenta que después, el día de mañana, probablemente si tuvo la suerte de poder estudiar una carrera, va a estudiar una carrera, va a terminar la carrera, va a buscar probablemente un trabajo y se va a dar cuenta que encuentra un trabajo, pero hay personas que dicen, es que, ¿qué crees? A mí me tocó un trabajo muy malo. En vez de decir, oye, yo voy elaborando, haciendo mi trabajo, y si el trabajo no me gusta, me muevo, busco la manera de cambiar, buscar otro trabajo, prepararme, capacitarme para tratar de tener cada vez un mejor trabajo. Y vamos haciendo cosas. Viene el momento en el que nos toca casarnos. Y acuérdense bien, no es que nos toque, en realidad nosotros elegimos esa parte. Y elegimos la compañera, el compañero con el que nos vamos a casar, y a veces nos quedamos con la idea de que a mí me tocó una buena esposa, a mí me tocó un buen marido, no, a mí me tocó como si fuera un boleto en el que vamos sacando en la kermés y en la rifa. ¿Qué creen lo que me pasó? En vez de darme cuenta de que yo voy propiciando esas cosas. Me enamoro de una muchacha o de un muchacho por las condiciones que yo he ido encontrando de vida y puedo estar seguro que me toca la pareja perfecta, pero la pareja que me va a ayudar a crecer. Y esto lo veremos después de un corte. Les recordamos los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Una consulta con el Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate a su consultorio 3616-6010. Muy buenos días, en este su programa Quiero Vivir.
Soy José María Echegaray, en representación del doctor Gilberto Priego, y aquí en cabina, mandándole un saludo, desde luego, a nuestro queridísimo Austin, Texas, para que se comuniquen con nosotros. Por allá tenemos el libro del manual de emociones para los que quieran. Comuníquense allá en Austin, a las oficinas, a las cabinas, y por allá podrán encontrar el libro cuando ustedes gusten, manual de emociones. Por lo pronto aquí nosotros estamos trabajando esta parte referente a lo que es el sufrimiento. Tenemos claro cuando vamos viviendo, y decíamos que hay diferentes momentos y etapas, que la vida no es que signifique que tengamos, que el sufrimiento debe de estar ahí. La vida significa una serie de cambios, y con frecuencia cuando vivimos cambios, lo primero que tenemos que hacer es tratar de revisar qué recursos tenemos. Y cuando una persona vive un cambio para el que no tiene recursos, lo primero que sucede es la persona probablemente se siente sin recursos, se siente a lo mejor desolada, se siente rebasada por la situación, se siente complicada, y esto desde luego propicia y genera el problema de que la persona no sabe cómo volver a acomodar las cosas. Cuando nosotros entramos en una etapa de confort, como que queremos que la vida se quede ahí y no nos damos cuenta que la vida es un continuo cambio, un continuo desarrollo. Nosotros podemos ver en cualquier planta, en cualquier animal, cómo van creciendo, van evolucionando, se van desarrollando, van soltando los pequeños brotes para manejar brotes diferentes, y vamos viendo cómo en nuestra vida tenemos que ir soltando cosas para ir buscando otras cosas que nos vayan fortaleciendo en esa estructura. Así como un árbol, tenemos que fortalecer nuestra raíz. Y la raíz tiene que ver con nuestras creencias, la raíz tiene que ver con la forma con la que estamos exactamente arraizados al suelo para poder pararnos en la vida. Y esto tiene que ver con la seguridad que una persona tiene. Y desde ahí desarrollar tallo, hojas, frutos, que es el producto de lo que vamos manejando. Cuando una persona va creciendo, desde luego no tenemos claro, pero nos vamos programando con todas las cosas que vamos escuchando. Las primeras programaciones probablemente tienen que ver con la casa, y aunque no lo creamos, de la casa de la que venimos, vienen muchos de los patrones que vamos manejando en vida. Empezamos a creer lo que nos fueron diciendo en la casa y la forma como nos fueron enseñando a enfrentar la vida. Hay personas, aunque no lo creamos, que llega el momento en el que empiezan a hacer del sufrimiento una forma de vida, como si eso le diera sentido a su vida. ¿Por qué? Porque empiezan a darse cuenta de que en el momento en el que sufren y hablan del sufrimiento, los demás se compadecen, así captan atención, así desarrollan en los demás probablemente una actitud de compasión, y les gusta que los demás cuando menos empaticen con ellos en eso, y empiezan a hablar de sufrimientos. Y cuando no los tienen propios, incluso pueden buscarlos de los vecinos, de los amigos, de cualquier lugar. No tenemos claro, pero nos enseñan a ser violentos. Hoy en día vemos como en las escuelas el problema del bullying, que siempre ha existido, se ha ido convirtiendo cada vez en un problema mayor. ¿Por qué? Porque los niños son enseñados a manejar la violencia. ¿Cómo es que aprendemos a ser violentos? La primera violencia que existe es: decía yo que todos tenemos una computadora extraordinaria y que esa computadora necesita, desde luego, una programación adecuada. La computadora funciona como todas las computadoras con datos. Sin embargo, empezamos a generar la violencia cuando en vez de programar nuestra computadora y manejarla con datos, empezamos a querer programarla con juicios. En el momento en que yo empiezo a elaborar juicios, el juicio es el principio fundamental de la violencia. El juicio es cuando yo tomo una situación o un dato y lo generalizo o lo convierto en una situación completamente artificiosa. Tengo un problema con una mujer y le digo, claro, tenías que ser mujer, todas las mujeres son iguales, y esa es una manifestación, aunque pueda parecer mentira, de violencia. Estoy siendo violento en el juicio que hago. Y voy continuamente elaborando juicios. Los padres a veces van a dejar a los niños a la escuela, y desde que los van a dejar a la escuela van viendo quién va y van comentando. Ya viste a esa señora, mira nada más con esos pelos, parece bruja, y va comentando y criticando a todas las personas que hay alrededor, y el niño como esponja va captando todo eso para conformar la programación de su computadora que él repetirá después en la escuela. Hoy en día nos damos cuenta y vivimos un mundo muy violento. Escuchamos con gran sorpresa lo que sucedió en Niza
con ese atentado terrible, y nos ponemos a pensar, ¿quién pudo haber hecho algo así? Probablemente un loco. No nos damos cuenta de que vamos continuamente viviendo situaciones de violencia. Y que la violencia llega a su peor consecuencia cuando vemos lo que sucedió en Niza, pero va empezando desde el contacto con las personas, desde el buenos días que le damos a alguien, desde la crítica que establecemos con alguien, desde el momento en el que nos vamos expresando, y no tenemos claro que esta división que vamos generando es cuando yo empiezo a ver las características y elaborar juicios sobre cosas que no me gustan de los demás. Esto me aleja y me separa. Pero esto no solo tiene que ver con las personas. Cuando yo sufro es porque estoy elaborando en mi cabeza cosas, elaborando ideas, elaborando creencias referentes a las situaciones. Continuamente estamos cambiando, y para cambiar una situación tiene que haber desde luego una pérdida. Perdemos algo para poder movernos hacia un lugar nuevo. Y a veces no tenemos claro de que no hemos desarrollado adecuadamente nuestra capacidad para el manejo de las pérdidas. Y cuando yo pierdo algo y no lo quiero soltar, no me doy cuenta, pero lo que estoy haciendo es generar una resistencia. Y así como en cualquier calentador, los calentadores manejan resistencias para generar calor, es cuando el alambre empieza a generar una dificultad para que fluya la energía eléctrica, y esto hace que el alambre se caliente. Así también cuando tenemos resistencia genera un aumento de la temperatura en nuestra vida cuando nos resistimos a soltar, a fluir, a cambiar. Y a veces todos tenemos el derecho de poder decir, ay, esta parte me está costando mucho trabajo. Tengo que darme cuenta de ello, pero tengo que soltarlo. En el momento en el que yo no sé cómo soltar esa situación, eso se va convirtiendo en un referente en mi vida que empieza a darme la idea de que mi vida es difícil, complicada, que mi vida implica sufrimiento. No nos damos cuenta que la vida es un continuo que se va dando en forma fluida, y que cuando hacemos las cosas en el momento y en la forma adecuadas, vamos desarrollando las habilidades para poder manejar las cosas. Imaginamos qué pasa con una mujer que tiene un niño. En el momento en el que tiene su primer hijo, sale del hospital y probablemente se siente como que está muy nerviosa, muy ansiosa, porque lo que está viviendo en relación a ese niño es una situación que la tiene muy tensa, muy complicada. Ella pide ayuda, va a la casa de la mamá, pide ayuda con los demás para poder manejar el niño. Sin embargo, después de 15, 20 años, tiene probablemente 2 adolescentes, 2 niños en edad difícil, y sabe cómo manejar a los 4, administra perfectamente la casa, sabe cómo ponerlos en paz, y todo lo va manejando de maravilla. Su evolución, el desarrollo de recursos se fue dando. Pero cuando ella toma y considera esa parte, es que mis hijos no me permiten manejar mi vida, he tenido que darles todo, ya no tengo vida propia, está manejando una creencia en la que no es que sus hijos le generen sufrimiento, sino que ella sufre porque no sabe cómo manejar lo que en este momento la vida le está poniendo. Ella puede perfectamente abrir espacios para hacer cosas que le gusten, pero si ella está pensando que a ella le gustaría andar de viaje y haciendo otra cosa en vez de estar cuidando a los niños, esta discrepancia entre la vida que tiene y el pensamiento que tiene, esta discrepancia va a generar un sufrimiento. Una persona tiene que darse cuenta que la vida lo va poniendo en ciertos lugares. Algunos lugares son más cómodos, otros lugares no son tan cómodos. Hay lugares que son difíciles. Y uno tiene que aprender en esta computadora a manejar adecuadamente la programación para poder fluir en esa situación que se está enfrentando, en esa situación que se está dando. Podemos estar seguros de que hay cambios. Podemos darnos cuenta de que la muerte existe. Desde que nacemos nos vamos dirigiendo a la muerte, y desde luego que la enfermedad y la muerte son 2 situaciones que nos cuestan mucho trabajo, pero una de las cosas fundamentales es aprender que la forma como nos enfrentamos a la enfermedad y la muerte tiene que ver con nuestra programación. Si yo me programo a no poder aceptar ni la enfermedad ni la muerte, probablemente voy a sufrir cada vez más con esas situaciones. Si yo voy entendiendo las cosas, nacemos, vamos creciendo, nos vamos haciendo viejos. El que me vaya haciendo viejo va a hacer que algunas de las funciones que antes tenía van perdiéndose. Y si yo me resisto a envejecer, esa resistencia me va a generar sufrimiento. Si yo tengo un cambio por una crisis económica y me resisto a aceptar el cambio económico, probablemente va a generarse enorme sufrimiento.
En la medida que yo, al momento que vivo un cambio en la vida, veo qué recursos tengo y aprendo a fluir con esa situación, probablemente ese sufrimiento empieza a disminuir hasta que desaparece. Nos vamos a un corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883. Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Muy buenos días, mi nombre es José María Echegaray y estoy en la conducción del programa en lo que nuestro querido doctor Gilberto Priego regresa por acá, enviándoles un saludo allá a Austin, a todas las personas queridas que tenemos por allá y a todas las personas que nos escuchan. Hablamos referente a lo que es el sufrimiento y nos damos cuenta cómo este sufrimiento tiene que ver desde luego con las cosas que vamos poco a poco manejando en nuestra vida y con lo que vamos conformando nuestra programación. Hay cosas reales en la vida que vamos viviendo, como puede ser la enfermedad de un hijo, como puede ser una situación difícil económica, y todo este tipo de situaciones son en realidad situaciones que la vida nos va imponiendo para que veamos los recursos que tenemos y vayamos desarrollando recursos para poder manejar o enfrentar cosas. Hay situaciones en las que no nos damos cuenta, pero cuando vivimos una situación difícil, en vez de entender que tenemos la capacidad de ser co-creadores de nuestra realidad, de poder cambiar la situación, no nos damos cuenta que cuando no vemos nuestros recursos nos quedamos atrapados en la situación. Y ese atrapado en la situación significa que en ese momento, cuando yo veo una situación difícil, me quedo dándole vueltas al problema. ¿Cómo? La llanta está ponchada, ¿cómo puede ser posible? Hoy es el peor día. Me quedo dándole vueltas en vez de pensar inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Dejo aquí mi coche, me voy en taxi al lugar al que tengo que ir, pido que alguien me venga a recoger, busco ayuda y que alguien me cambie la llanta, aviso que voy a llegar tarde. ¿Qué voy a hacer? Y en esta situación a veces no nos damos cuenta. Cuando tenemos a una persona, a un ser querido enfermo, probablemente lo que tenemos que hacer es qué tenemos que hacer, a quién tenemos que ver, cómo podemos ayudar en esta situación, cómo contribuimos para que las cosas se manejen mejor. Y a veces no lo tenemos claro, pero en el momento en el que en vez de quedarnos dándole vuelta al problema, que eso genera el sufrimiento, empezamos a pensar en cómo resolver, qué tenemos que hacer o cómo podemos transformar la situación, entonces la situación cambia. Aquel viejo dicho que dice, si tu problema no tiene remedio, entonces no es problema, es cuando tenemos que darnos cuenta de que una situación se convierte en parte de la vida. Estamos en la época de lluvias y en el momento en que estamos en época de lluvias, la ciudad se puede inundar y esto es un problema porque tiene solución. Pero en Venecia, que viven con una ciudad inundada, esto no es problema para ellos, es una forma de vida. Cuando yo no puedo cambiar algo en mi vida, tengo que aprender a aceptarlo como una forma. Y esto puede ser desde luego una discapacidad, esto puede ser una situación en la que voy viviendo, pero siempre a la hora que enfrento cualquier situación lo que tengo que hacer es buscar la manera de poder empezar a desarrollar capacidades para enfrentar esa situación. Nos damos cuenta y hay mucha participación del público, vamos a dar alguna lectura a algunas de ellas. A Marta Caro, saludos al doctor Echegaray, me gustaría que tuviera un día de programa, gracias, quién sabe, tal vez algún día se nos puede hacer algo así. Liliana Ortiz, felicidades al doctor Echegaray, está muy enriquecedor el programa, gracias Liliana. Ana Elvira Acosta, saludos y felicidades, gracias por todo lo que nos brinda el día de hoy en el programa, gracias Elvira. A Rocío Peña, entonces las vivencias que tenemos con nuestros padres es por lo que percibimos, al igual la forma de ver las cosas. Lo que vivimos en la vida, desde luego, tiene que ver por la forma como lo percibimos y cambia lo que es la vivencia que tenemos, cambia el sentido que tiene cuando cambia la forma en la que la percibimos. Angelina Cárdenas, felicidades doctor Echegaray, gracias por sus conocimientos. Soy una admiradora. Gracias Angelina, un abrazo. Maripaz, un saludo enorme, es un gusto escucharlo. Gracias, Maripaz. Carmen, saludos y un fuerte abrazo. Gracias por su participación en el programa. ¿Qué sugiere para soltar cosas o eventos
Carmen, lo que sucede, y como comentaba yo hace un momento, nos podemos quedar atorados, no fluir. Soltar es una situación que significa cómo puedo pasar a lo que sigue. Hago lo que puedo para resolver en la situación que estoy y voy pasando a lo que sigue. Yo sufro desde hace 17 años la infidelidad de mi esposo, pero el miedo me hace aguantar. Pero solo vivo de mentiras. Me he querido divorciar, pero él no quiere. Ni se sale de la casa, es por la sola de confort para ambos. Como decíamos, hay situaciones de vida que uno va enfrentando y que tenemos que ir aprendiendo a desarrollar herramientas para poder desarrollar adecuadamente capacidades, recursos que nos hagan enfrentar la situación. Yo puedo vivir una situación probablemente con un hombre violento, con una mujer enojada, con una persona desesperada. Puedo estar con una persona que tiene un problema de alcoholismo, hombre, mujer, con un hijo, con un tío, y que me afecte tanto en la vida como yo permita que me vaya a afectar. Lo importante es qué tengo que hacer. Y hay que recordar que siempre en la vida vamos a encontrar, cuando no sabemos qué hacer, podemos encontrar un asesor en diferentes figuras, en diferentes personas. Existen instituciones que se encargan del manejo de alcoholismo, existen instituciones que se encargan del manejo de la depresión. Podemos encontrar asesores en cualquier lugar que nos ayuden, que nos acompañen y nos permitan ir desarrollando recursos, lo cual es maravilloso, lo cual es extraordinario. Lo único que no debemos de hacer es quedarnos atrapados en una situación sin saber cómo movernos. La inmovilidad es resultado de que hay una resistencia. No queremos soltar lo que pasó para movernos. Podemos estar en una relación difícil y nadie nos podría decir si la relación es terminal o no es terminal y si me tengo que salir o no. La decisión la tengo que tomar yo de acuerdo a los recursos que tenga. El miedo hace que tolere y soporte situaciones que no debería de manejar, ni tolerar, ni soportar. Pero el miedo, la inseguridad y todo esto de que no crea en mí y que crea que no tengo recursos, esto va haciendo que me dé cuenta de que no sé cómo enfrentar una situación. Yo puedo estar en una situación difícil y probablemente tengo a lo mejor que salir de la relación en la que estoy, y antes de salir lo que tengo que hacer es prepararme. ¿Cómo me preparo? Empiezo a desarrollar recursos y herramientas para enfrentar el momento o el día en el que me salga. Ya sea poder empezar a desarrollar una forma o algo económico que me pueda aportar o ayudar, o una red de apoyo que me pueda soportar para poder manejar esta parte, o tengo que buscar la manera de encontrar la situación nueva a la que me voy a mover para poder soltar lo que hay detrás. Cuando yo tengo miedo, el miedo lo que hace es que me quede atrapado, me quedo atorado, no sé cómo mover ese miedo. Y entonces lo que va sucediendo a la hora que no me muevo con ese miedo es que la situación se convierte en un sufrimiento cada vez más terrible. El apego, que el apego tiene que ver el apego a las personas, el apego a las situaciones, el apego a las cosas que voy manejando es no saber cómo soltar. Una persona que tiene problemas de apego no sabe cómo soltar cosas. A veces estamos agarrados de un clavo ardiendo y no sabemos cómo soltarlos por el miedo que nos da. Y no tenemos claro de que todos nosotros somos una máquina extraordinaria, maravillosa, que no hemos sabido a lo mejor conducir para poder hacer cambios, para poder co-crear, para poder crear nuevas formas de vida. Que lo primero que tengo que hacer es darme cuenta en qué situación estoy. Segundo, tengo que ver hacia dónde me quisiera mover. Tercero, tengo que voltear a ver qué herramientas y recursos tengo para moverme a esa situación. Y puede ser que como en un proceso yo viva, quiero estar en el paso 4, pero antes tengo que caminar el 2 y el 3, y tengo que darme cuenta que puedo ir haciendo pausadamente los cambios y los movimientos de acuerdo a cómo voy haciendo las cosas. Pero hay que recordar, el miedo a la situación que queremos modificar hace que a veces nos quedemos atrapados. El miedo, con frecuencia, la culpa, la vergüenza, hacen que quedemos atrapados en una situación de sufrimiento de la que no sabemos cómo movernos. Y mientras no sepamos cómo manejar estas partes, vamos a estar metidos, atrapados en esta situación sin saber cómo soltar. La vida es la experiencia más maravillosa que hay, y es una experiencia que ha sido diseñada para que me descubra yo, a mí mismo, como una persona extraordinaria, como un ser de luz con todos los recursos para enfrentar situaciones.
La vida me va a poner pruebas, me va a poner tareas, que en la medida que las voy haciendo, la vida va fluyendo cada vez más sencilla y tranquila. Cuando no he logrado hacer las tareas, es como cuando en la escuela tenemos ya 3 parciales acumulados, el examen que nos van a presentar va a ser cada vez un examen más complicado, porque no he sabido cómo ir haciendo lo que me toca en cada momento. Un padre que no supo cómo manejar a su hijo cuando estaba pequeño y no supo cómo manejar la disciplina para irlo enseñando en la adolescencia va a tener terribles problemas y probablemente más adelante tenga un hijo adicto, un hijo delincuente, un hijo que no sabe hacer nada. Y en ese momento podemos verlo como un problema grande que en realidad cuando estaban pequeños era un problema simple, aprender a decir no. Aprender a poner un límite, aprender a dar recursos, aprender a enseñarlo a ser productivo. Y toda esta parte se va manejando y no nos damos cuenta que después de mucho tiempo, el sufrimiento tan grande que tenemos en la vida es resultado de que no supimos cómo cada tarea irla resolviendo. No nos damos cuenta de que uno de los aspectos de la vida importantes es estamos en continua recreación de nuestra vida, de nosotros mismos. Tenemos que encontrar recursos. Si no los tenemos, los podemos pedir prestados a un asesor, a una institución, a alguien, para tener esos recursos y poder recrear nuestra vida hacia algo mejor y maravilloso. Por mi parte es todo, les mandamos un abrazo enorme desde la cabina, le damos gracias a Toño en los controles, a Rosy en la producción y a Jessie en los teléfonos. Muchas gracias y esperamos volver a verlos por aquí. Y recuerden, sufrir es una opción. De ti depende recrear tu vida. Muchas gracias.